Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santo Tomás Apóstol. Tomás es uno de los 12 discípulos más nombrados a la hora de ponerlo como ejemplo de fe. No sabemos mucho de su historia, salvo que seguía a Jesús y confesó su divinidad cuando lo vio resucitado. Como cualquier ser humano, tuvo sus dudas y recibió de Jesús el signo necesario para creer en él. Al igual que Tomás, como cualquiera de sus discípulos de entonces y de hoy, pasamos por momentos de oscuridad, normales y necesarios para un crecimiento más profundo de nuestra fe. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 3 de julio, en este viernes, celebramos la fiesta del apóstol Santo Tomás. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor, faltos de su misericordia, y le pedimos por eso humildemente perdón. Perdóname,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Todopoderoso, tú que concediste a Santo Tomás reconocer a Cristo como su Señor y su Dios, por intercesión de este apóstol Santo Tomás, haz que crezcamos en la fe para que, creyendo firmemente en tu Hijo Jesucristo, podamos participar de su vida divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabajado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya.
El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos que estuvieron le dijeron: «Hemos visto al Señor». Tomás le respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba entre ellos también Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Tú en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en esta fiesta de Santo Tomás, de Jacob lleva Santo Tomás, siempre decimos el incrédulo, pendo güero vieja cuea, lleva, oye, eshupeñan de yara, o resucita más agüe, o injabeñan de abritebe. Y él cuestiona, ¿verdad? La senda Heshem, la senda moinguero que se cuan lleva, pe hipócritebe lleva, ahí donde estuvieron la marca de sus clavos. La senda lo habíamos. La sebe se pone moinguero pe y con asome. Oye, cutuja hueve lleva, si no pongo mi mano en su costado. El de la lanza, se da güero habíamos, se da güero habíamos. Queridos amigos, pero después viene esta segunda parte, ¿verdad? Porque cuando Jesús vuelve a aparecer, o la paz, primero, luego te pide paz y serenidad, paz y serenidad. Ya es importante la paz, el shalom, ¿verdad? Es la paz interior, queridos amigos, es lo que sale desde adentro. Ese ya es un mensaje porque en el fondo, el no reconocer a Jesucristo, el no entrar y cuestionar la persona de Jesucristo que se manifiesta como encarnado, la encarnación, se manifiesta en la eclesia, es decir, se manifiesta en la comunidad, se manifiesta en el que va adelante, ¿verdad? Peaña ya endotandia lleva. Entonces quiere decir, queridos amigos, que falta una paz interior. Veamos el problema verdadero de los protestantes y de las sectas. Preponando mientras apejechante, problema siempre ya por la oye separada de la iglesia. Yo, por ejemplo, muchas familias que visito, que son 8, 9 hermanos, eso, y petén la ojalá oñemos protestantes. A ver, digan tú, hemos ya reunido, y la sábado, la domingo, la isla y tú, andi, hemos a santo, bella popea, móvil, la rosario, la Biblia, de prisa. ¿Qué cosa protestas y ve? En vez de que hubiera la unidad, como y para la hermano. Yo muchas familias conozco que, diga tú, ni asado, o y la domingo, alrededor de sus padres, porque hubo cuestión a pao, ni argelo, ni bopea, que amor. ¿Se dan cuenta? Paz a ustedes, quiere decir, que no de coi paz, vea. Y normalmente los que reniegan de la religión, por eso le llamaban apóstatas, le llamaban los cristianos primeros, pero esa es la palabra real, ¿verdad? El apostatar. ¿Por qué? Porque falta ese shalom, falta esa paz interior. De mañana y eso sociológicamente lo decimos, y entonces son problemas psicológicos profundos, queridos hermanos, que la religión, es decir, el religarnos a nuestra esencia y a nuestra existencia, nos tiene que llevar a lo que Jesús justamente hoy nos está diciendo. Shalom, la paz sea con ustedes. Y entonces, desde aquí podemos entender la dificultad de Tomás, queridos amigos. Va a irla tomando güerovía. Primera cosa que te quiere enseñar aquí el evangelista, ¿verdad? Estamos con San Juan en el capítulo 20, es porque a Tomás le está faltando paz y serenidad. No soluciona cuál es el problema.
Eurecogina y Pipe tiene algún problema existencial. Y entonces, en ese religarse, porque el religarse es con Dios, queridos amigos, nos religamos a través de nuestra comunidad. Y entonces, entonces va o renega, ñande yara contra o renega a causa de la comunidad. ¿Entiendes? Así de sencillo, es para explicar entonces un aspecto psicológico y de un aspecto sociológico, queridos hermanos, todas estas divisiones que encontramos lastimosamente en nuestra familia. Andas ahí solamente en aspectos religiosos. Yo ahora les pongo un ejemplo simplemente de lo que significa el pelearse interiormente y tener que ir y inventar religiones, inventar sectas, inventar no sé cualquier porque le falta ese shalom, la paz esté con ustedes. Apeñan de llana o repetía, llegué a subrayar, oye. La segunda vez dice que aparece 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en su casa. Pero ¿qué es lo que pasó en esa primera oportunidad? Peñan de Yara y Shubecuera la paz y la serenidad. Y les muestra, oye, apaive. Ellos le comunican a Tomás y Tomás no cree. ¿Por qué? Porque le falta la paz interior. Él está en otras cosas, quiere decir. El no estar en la comunidad quiere decir, queridos amigos, que él está en otras cosas. Doye hay en el pueblo, doye hay al grupo. Y por eso es lo que pasa después, como yo le estaba diciendo, con esa familia que después, pobrecito, ya no puede más ni comer un asado los domingos porque oye más fulano, oye más fulana, oye más, yo no hay hombre, pero vos pea ya podemos no ni se ve más, veamos. Y entonces falta el shalom, ¿verdad? Y entonces lo que pasa con Tomás en realidad, ¿saben cuál es el problema? El problema también, y aquí va para la comunidad, atención queridos amigos, porque muchos de los problemas que nosotros como comunidad estamos haciendo y estamos creando también nosotros como comunidad la división, ya de hoy. ¿Y por qué? Y porque no somos testimonio y ejemplo. Tomás no cree en realidad, no en que Jesús no haya resucitado, sino que Tomás lo que no está creyendo es en esa comunidad que le tendría que mostrar, pero con su vida, con su ejemplo, que Jesús verdaderamente ha resucitado. Lo que Tomás no cree es en la comunidad. Tomás no cree en nosotros. Apeago pesana esa oye, porque ya esa la corrupción, ya esa la inmundad. Apeo gente moela, ya muy veces venían de ya no deben hambre hoy. Hay corrupto, hay inmundado, hay embollada, ya se está en embollada de las instituciones, de los bienes del Estado, como si fuese algo privado. Ape, va eso pico la hueroviata, da ya huerovia mo ay oinio. Veanlo y cuál a tomar. Tomando huerovia y en quién, en esos que dicen ser cristianos, pero sin embargo no lo viven, no lo vivimos. Queridos hermanos, este es un llamado de atención entonces también para nosotros como comunidad. Ya me convertían. ¿Cuántas veces escucho, verdad? Hola, tu pavo, veja, vamos a ir para hoy, porque la aña fulana, porque don fulano, porque la pa y hoy, porque pegamos, porque la catequista hoy, ya voy para la aña de gente ahí. Entonces lo que no creemos no es tanto en Jesús, sino que en la comunidad que tiene que dar testimonio y no está dando. Porque la segunda parte, cuando Jesús aparece, le vuelve a recalcar, la paz esté con ustedes. Primero tenemos que estar en esa paz y en esa serenidad para poder afrontar los problemas y poder solucionar los problemas, querido amigo. La ñandela nañañejendu cuaino lleva, anda ya guapino, ya calculaña mañana, ya es la ñande heridas y nada. Doctor ya lleva ñande guapo, poco ñande o hendu pea que amoya por cañandela análisis. Upeisa peñan de yarabe. La ñandena ya guapuino peñan de yarabe donde ve aña mañana ya es chamba. Imagina la ñande va así. Diga tú, ahí la yacuera, mis queridos hermanos. Pero ahí es el desafío. Tomás, ¿querés curarte? Aquí está mis manos. Este es el remedio. Navevena. Aquí está mi costado. Rulan de po. Ciertamente que Tomás, con el solo hecho de darse cuenta que es el Señor, había sido el que está aquí y confió. Pero ahora confío en ti, Señor, y voy a procurar que mi comunidad, que nosotros podamos manifestar oreros y chacán, lande añetete, ahora sí, el mundo
tiene que reconocer que Cristo está vivo. Pero para que el mundo reconozca y se dé cuenta que Cristo está vivo, nosotros que nos decimos cristianos, y eso le digo a todos, apenas ahí solamente las denominaciones de católico, protestante, lo que sea, cristianos, seguidores de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, ya todo lo que es, entonces corrupción y todo lo que es pocana y lo que sea. ¿Por qué? Y porque demostramos y entonces podemos creer que Cristo verdaderamente está en medio de nosotros y que ha resucitado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que sea una comunidad fiel y pregone la misericordia de Dios a los hombres, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los consagrados, para que realicen la llamada al encuentro con Jesús, especialmente a los más alejados del amor de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que busquen a sanar a los conflictos sociales de nuestro país con el diálogo y la justicia social, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en esta festividad de Santo Tomás Apóstol, y conserva en nosotros los dones de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro.
porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Padre misericordioso, tú nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Haz que junto con el apóstol Tomás reconozcamos en Cristo a nuestro Señor y a nuestro Dios,
y demos testimonio con la vida de lo que creemos con la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra mamita auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti.